Hola, hola. Empezamos la cuarta temporada de Astrolabio, entre los mundos de la gestión cultural. Nosotros somos una colectiva que desde 2022 estamos juntos para acompañarnos, compartir experiencias y construir conocimiento. Tenemos el gusto de conversar el día de hoy con Joe Jiménez. Hola Joe, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días acá. Buenos días Gracias allí. por esta invitación. Con mucho gusto, estamos aquí en nuestros jueves de gestión cultural. Yo es fundadora hace 18 años del Cántaro Bioescuela Popular eh, en Paraguay. Ahora nos contará toda la historia. Y además tiene estudios de licenciatura en mediación cultural por el Conservatorio Nacional de Artes y Oficios de París y un posgrado internacional en políticas culturales de base comunitaria con la Flaxo de Argentina. Bienvenida, Joe, aquí con los astrolabios y las astrolabias. Bueno, gracias por la invitación. Realmente, Liliana, estuve mirando los videos anteriores y creo que hice un posgrado también con todas las charlas que vi y que escuché. Y realmente, gracias también por este espacio de compartir, intercambiar experiencias y escuchar historias. Pues me da mucho gusto. Nosotras nos conocimos en Bogotá el primer día que empezaban las conversaciones y a esta temporada le he colocado justamente conversaciones, haciéndole homenaje a ese espacio maravilloso que construyó Sergio Trujillo y Jorge Melguizo. Y allí pues me quedé con la emoción y con la duda de cómo fuiste llegando no solo a este tema de la cultura, sino a la creación de una escuela popular biocultural, una bioescuela popular. Además, ya lo dije al revés, pero es que de todas las maneras funciona. Cuéntanos. Bueno, siempre es lindo compartir esta historia porque si bien no la siento mía, siento que esta historia cualquier persona puede encontrarse en ella. Pero bueno, comparto un poco cómo entramos en este hermoso proceso que ya lleva 18 años. Y bueno, esta es la historia de una niña, que somos muchas niñas latinoamericanas, paraguayas, mexicanas, colombianas, argentinas, peruanas, que crecimos mirando telenovelas, que crecimos mirando la tele, que no sabíamos lo que era contar con una biblioteca en nuestro barrio, que crecimos mirando, siempre cuento como una forma de reírnos de esa realidad, crecimos con Chica da Silva, La Usurpadora, las novelas mexicanas, colombianas, pensando que eso era todo, porque era lo que más cercano teníamos, mirar la tele. Entonces como que crecí en esa realidad y toda una generación de niñas crecimos así, pensando que no sabiendo lo que era acceder a tocar un instrumento, pensando como en mi casa, por ejemplo, solamente teníamos un libro, crecí con un solo libro en mi casa, que era un libro mormón, porque en la calle a mi mamá le habían regalado ese libro, entonces crecimos sin libros. Entonces, como que siempre esa niña y esas niñas, toda esa generación, como que siempre se cuestionó, tiene que haber algo más que ver telenovelas, tiene que haber algo más. En Paraguay, no sé si en México es normal que los varones se junten a jugar truco, que es un juego de cartas los domingos, y las niñas miramos, y qué más miramos cómo eso se hacen, no había irse al teatro un domingo, no había esas opciones, entonces siempre como que esa niña se cuestionaba, veía como mis amigas de infancia a los 14, 15 años, 16 años se embarazaban, se casaban y ahí terminaba todo. Entonces esta niña como que siempre se cuestionó eso, tiene que haber algo más. Y también dejar de ser pasivos observadores, porque si bien en la ciudad donde yo crecí, en Capiatá, siempre venían de vez en cuando obras de teatro, venían cantantes, pero siempre teníamos que mirar nomás. Nunca podíamos ser nosotros los protagonistas. Entonces siempre era mirar como otros sí podían tocar la guitarra, como otros sí podían hacer teatro y nosotros simplemente pasivamente mirábamos. Y muchas veces esas historias o esas canciones no hablaban de nuestra realidad, no nos contaban nuestros derechos, no nos decían que era ilegal algunas cosas que vivíamos en esa época. Entonces no había mucha, mucho sentido crítico en nosotras y éramos muy expuestas a ser manipuladas, a ser de alguna manera
éramos víctimas de situaciones injustas que no éramos conscientes. Entonces, bueno, yo creo que ahí nace la semilla de esto. Esta niña, de alguna manera, logra ingresar en la Escuela de Bellas Artes, porque no sabía qué era el arte, pero sabía que su vida quería que sea acerca del arte. Entonces, bueno, entra en la Escuela de Bellas Artes y allí es como que se maravilla, dice, wow, qué hermoso, la pintura, el grabado, pero ¿cuándo vamos a trabajar con la gente? ¿Cuándo vamos a dejar de decir mi taller, mi pintura, mi exposición? Esa niña era una niña que no pintaba, ya adolescente, grande, ya no era niña, dejó de ser niña, no pintaba bien, no sabía hacer perspectivas, no dibujaba bien, como que entrar en Bellas Artes fue maravilloso, pero en el fondo de su corazón sabía que no era ahí. Entonces, y también se sentía excluida porque no pintaba bien, no manejaba los dibujos, pero bueno, permanecía allí porque era su contacto cercano al arte. Por cosas de la vida, esta niña logra irse a Francia por un año con una beca para hacer una especialización en grabado, porque su área fue grabado, y allí como que decide cambiar de carrera y descubre algo que le cambió su vida y su manera de concebir la cultura y de pensar, y donde sintió que era allí el lugar. Una formación que se llama mediación cultural, que le hizo volar la cabeza, que le ¿En dio... qué año fue eso? Estamos hablando del 2007. Okay. 2007, esta niña llega a París, a Francia, y dice, no, cambio de carrera. Empiezo de cero, sin saber si voy a poder terminar los 3 años que duraba la licenciatura. Pero fue un hermoso proceso porque allí fue el arte como puente con las comunidades. Cómo trabajar con esa misma generación de niñas que ella misma fue, con esas niñas que veían la tele y que la cultura no tenía ningún interés en ese momento. Cómo crear ese puente, cómo trabajar con niñas madres, cómo trabajar en ese momento en las afueras de París había mucha migración, bueno, hasta ahora hay migración, pero cómo trabajar con la cultura árabe, cómo trabajar con las personas migrantes, pero era un puente, la cultura no era visto desde algo para mirar, sino era cómo crear puente y cómo que eso crea protagonismo. Entonces, el primer año, feliz, logra terminar el primer año de la formación, pero se queda sin beca, entonces tiene que volver a Paraguay y vuelve como diciendo, tengo que volver a terminar esa formación, no me puedo quedar acá. Por un año me quedo y le empiezo a conformar lo que es la escuela popular, pero no concebida como escuela popular, sino como talleres en la calle. Okay. Y bueno, pasa un año y vuelvo. ¿Y los talleres de qué eran? Talleres de pintura, de guitarra, pero en ese momento nadie venía. Ya voy a contar esa parte. Okay. Bueno, pasa un año y tengo la posibilidad de volver a Francia a terminar la carrera, decidida a terminar. No puedo volver a Paraguay sin terminar esta formación. Y cuando termino la formación, 2 años después, tenía que escribir una tesis, una memoria, le dicen allá. Y bueno, ¿qué hice? Fue escribir ese lugar que muchas niñas hubiéramos querido tener. Ese lugar que hubiera sido un cambio enorme en mi adolescencia y el de muchas otras niñas. Un lugar que te reciba, que no importa si puedes pagar o no puedes pagar. Un lugar en el que puedas tocar un instrumento, sepas lo que es una biblioteca, sepas lo que es un lugar que puedas sentarte y elegir a leer un libro. Entonces la tesis se basó en construir ese lugar imaginado, y lo más lindo, siempre yo cuento, que no fue que esa niña haya podido terminar la universidad en Europa. Lo más lindo fue que ella pudo volver a su país y hacer lo mismo que hubieran querido hagan por ella. Cuando tenía 12, 13, 14, 15, qué diferente hubiera sido. Cuántas amigas se hubieran salvado si hubieran tenido un lugar así y no estar hoy en situaciones difíciles. Cómo la cultura hubiera sido un puente, cómo la cultura hubiera sido concebido no como un privilegio, sino como un derecho. Y ese lugar existe. Lo más lindo es que ese lugar existe. Se llama El Cántaro Bioescuela Popular. Y hoy es refugio de muchas niñas,
de muchos abuelos, de muchas madres, de muchas infancias y juventudes. Esta es ¿Y una parte. cómo constituyes el lugar? Es decir, ya sabemos que hay una especie de hueco que he llenado con una imaginación fuerte de tener un espacio donde crear, donde aprender, donde estar con otros niños y niñas. Pero claro, regresas y sigues con los talleres en la calle o encuentras un espacio. ¿Cómo es ese proceso de colocar por primera vez un sitio donde dice El Cántaro, Bioescuela Popular? Bueno, voy a tratar de resumir la historia, pero bueno, antes de viajar a Europa, esta niña trabajaba en una galería de arte en Areguá, eh, atendiendo, era vendedora de arte. A su regreso, ella logra comprar ese negocio, que era una galería de arte que tenía mucho una mirada al diplomático, al turista europeo, no tenía mucho mirada local. Entonces la gente que vivía en Areguá, en la ciudad donde todo esto sucede, muy poco entraba. A su vuelta, bueno, ella compra de alguna manera este negocio y le cambia de galería de arte a almacén de arte. Almacén porque en Paraguay el almacén es una palabra muy popular, es almacén, donde se compra las cosas, Ujú. la comida. Sí. Entonces, bueno, ella vuelve y empieza a hacer los talleres ahí adentro. Y nadie venía. Era increíble cómo tantos años ese negocio tuvo como que no tuvo relacionamiento con la comunidad local porque venían hijos de clientes, gente de la capital a hacer talleres como un pasatiempo. No venía la gente local. Y fue allí que luego de unos meses dijimos, salgamos a la calle, porque acá nadie viene. Y salimos a la calle nuevamente y fue allí donde durante 3 años estuvimos con frío, con calor, sin baño, buscando una sombra, haciendo arte en el espacio público, usando ese espacio público abandonado, deteriorado, llenando de guitarras, llenando de talleres de títeres, y donde las mamis, los padres, pasaban caminando con los niños y los niños decían, ¿me puedo quedar? Y la mamá o el papá decía tímidamente, ¿cuánto se paga? Y nosotros decíamos, se paga ayudando. Entonces como que empezamos a generar esa mediación cultural, porque en Areguá siempre fue muy, también algo que yo no conté, que Paraguay tuvo una dictadura muy larga, Ujú. como que una generación del silencio, una generación que nos cuesta reclamar, me incluyo porque todavía a mí me cuesta reclamar, decir lo que uno piensa, usar el espacio público es un acto político. En aquel momento no éramos conscientes de eso, pero hoy, años después, dijimos, sí, era un acto político instalarnos en la calle. Y bueno, lograr de alguna manera, porque en Areguá las niñas iban a la danza y los niños al fútbol o se quedaban en las casas y no había otra opción. Entonces, generar ese primer contacto con el arte, un arte accesible, un arte que habla con la gente, porque hablábamos de los problemas que pasaban en nuestra ciudad. Fue hermoso porque después de 3 años en la calle, éramos como 100 personas instaladas en el espacio público, ya era un peligro porque pasaban autos, no teníamos baño, a veces llovía y llovía encima nuestro porque era salir a buscar una sombra. En Paraguay hace mucho calor. Ujú. Y al comienzo de estos primeros 3 años fue esa primera unión con la comunidad local. Y luego de 3 años dijimos, ya basta, no podemos seguir en la calle, necesitamos un lugar que nos reciba con lluvia, con sol, un lugar que cuando llueva ya no tenemos que suspender las clases, un lugar que sea siempre en nuestra casa. Y fue así que en aquel momento buscamos la casa más deteriorada de Areguá. Areguá es la ciudad donde sucede todo esto. El alquiler más barato para poder alquilar una casa y decir, acá va a funcionar la escuela. Conseguimos un alquiler súper económico, pero la casa estaba totalmente destruida. Con decirles que en el inodoro creció un árbol. En Paraguay hay una tradición que durante la guerra de la Triple Alianza la gente enterraba sus tesoros en el suelo. Entonces esta casa que alquilamos estaba llena de agujeros, de gente que entraba a buscar tesoros. Y fue un proceso importante porque dejar la calle para ubicarnos en un lugar, pero sin fondos, pagando el alquiler nomás, pero convocamos a los padres, a las madres, a los estudiantes a decirle, ¿quieren que la escuela siga abierta más días?
que dejemos las calles. Sí, bueno, entonces levantemos juntos este lugar. Y esa fue la segunda etapa de la escuela, que fue de la calle a una casa alquilada, que durante 18 meses limpiamos, arreglamos, montamos la primera biblioteca, porque en aquel momento nuestra biblioteca vivía en cajas y en maletas, se movían con nosotros. Y fue un hermoso proceso de empoderamiento porque la comunidad venía a limpiar, la comunidad, los padres que eran albañiles venían a restaurar el lugar y fue un maravilloso proceso. Pero bueno, después de 18 meses, yo creo que siempre los gestores culturales a veces nos dejamos de alguna manera motivar por la emoción y dejamos de ver esas letritas negras de los contratos. Bueno, a nosotros nos pasó porque 18 meses después de dejar una casa en ruina, invertir muchísimo tiempo, muchísimo, el dueño viene y ve su casa y dice, ah, no, mi alquiler ahora sube 3 veces más. Y el precio de compra también sube 3 veces más. Claro. Entonces, los gestores siempre tenemos ese momento de quiebre. Y yo creo que ese fue el primer momento de quiebre nuestro porque ya teníamos casi 6 años de estar en este proceso. Y volver a la calle después de haber invertido tanto tiempo fue duro, Claro. pero ahí fue donde también fue hermoso, porque yo dije, bueno, yo hasta acá me quedo, yo hasta acá hice mi aporte, me dedico a mi negocio de arte y dejo, pero ahí fue donde también hay veces que las gestiones deben renovarse. Y aparece mi compañero de vida hoy, Gustavo Díaz, y me dice, aparece en la historia y me dice, joder, esto es hermoso, no podemos cerrar, sigamos. Y en aquel momento le digo yo, ¿cómo seguimos? Tanto invertimos en esta casa, ¿cómo es volver a la calle? Y hoy me río, pero en aquel momento fue una crisis. Me dice, Joe, construyamos como los animales. Y le miro yo, ¿cómo es construir con los ¿Eso animales? cómo es? Sí, me dice, construyamos como hacen los animales. Para aquel momento nosotros habíamos juntado un poco de dinero porque queríamos comprar ese lugar, pero el precio ya había subido, ya no era una realidad comprar. Entonces me dice, compremos un terreno sin construcción, baldío, porque no nos daba el dinero para comprar un terreno con construcción, y me dice, construyamos nosotros, con nuestras manos, con el barro, como lo hace el hornerito, que es un pájaro que no sé si lo conocen, que es un pájaro que en Paraguay lo llamamos hornerito porque construye su casa de barro. Y me dice, construyamos de barro. Y en aquel momento fue como que, no, ¿cómo vamos a construir de barro? Se va a caer con la lluvia. Y fue así que empezamos otro proceso. Volvimos un tiempo muy corto a la calle, pero después compramos un terreno en el 2012. Enero del 2012 compramos un terreno a cuota y había era una chatarrería, un basural donde un mecánico tiraba toda la chatarra a sus vehículos. Y compramos, y algo que no comenté es que Areguá es una ciudad de alfareros. La mayoría de las familias se dedica a la alfarería, o sea, manejan la arcilla, manejan la construcción, y en Paraguay y en América Latina la construcción en barro es milenaria, es un saber ancestral, no teníamos que inventar nada, era retomar ese tipo de construcción que en ese momento por una situación económica no podíamos comprar materiales y construir con un arquitecto, dependíamos de nuestras manos. Pero lo más lindo fue que compramos el terreno y empezamos a construir con botellas, con parabrisas de autos, con todo lo que la comunidad traía. Pero lo más lindo fue que a esos abuelos que teníamos dentro de nuestra comunidad, ellos empezaban a decir, antes construíamos de bosta de vaca tamizado con agua de tuna. Otro padre decía, no, tiene que ser bosta de caballo. Y de repente un montón de abuelos contándonos cómo ellos construían antes. Y los jóvenes y nosotros diciendo, ok, lo vamos a probar. Claro. Y fue hermoso porque la construcción duró 2 años. Trabajamos solamente fines de semana y feriados porque es donde teníamos tiempo. Y había sido, siempre contamos esto, que no construimos una escuela, construimos comunidad. Porque hoy los niños, que ya no son niños de aquel momento, vienen y dicen, profe, esa es mi pared. Yo hice esa pared, profe. Y fue maravilloso ese proceso porque no teníamos nada, era tierra,
lo que encontramos en la calle, las botellas, y empezamos a construir algo que se llama el Ogaguazú, que en guaraní significa casa grande, Ay, que es nuestro salón principal, y que fue un proceso maravilloso, agotador, pero bueno, eso fue el icono de nuestra independencia, de dejar de pensar que teníamos que pagar un alquiler y decir, ¿por qué no podemos construir nosotros? Como siempre se hizo, o sea, los animales construyen sus propias casas, ¿por qué nosotros no podemos construir? Y fue un proceso hermoso, agotador. A veces desaparecía la carretilla, la manguera, la pala, y al día siguiente le decíamos a los chicos, ¿cómo se va a robar algo que es nuestro, que es nuestra casa? 2 días después aparecía la pala, aparecía la manguera. Fue como que construir comunidad y no que sean personas que vienen a usar un espacio, sino personas que usan un espacio que ellos mismos construyeron. Yo creo que esa es lo más fuerte de esta fuerza, gestión comunitaria. la fuerza del cántaro. Y si yo entro ahora, si me voy a Paraguay y entro ahora al cántaro, ¿cómo es? Bueno, es una casa que nosotros lo concebimos como que el espacio de por sí ya es educador. O sea, uno entra en la escuela y ve todo lo que hicimos con lo que había. El piso que tenemos es un piso de mosaicos que juntamos de varias partes que la gente tiraba. El escenario tiene un techo de paja. El techo de paja es un oficio que en Paraguay cada vez se encuentra menos personas que hacen techo de paja. Nosotros lo hicimos con los padres de la escuela. Las paredes son de barro, con botellas que encontramos en la calle. El techo tiene un techo vivo, tenemos un techo con plantas arriba. Eh, de por sí la escuela es como que un espacio muy dinámico porque pensamos que también nosotros trabajamos con una comunidad, que siempre cuento esto, la comunidad que construimos en estos 18 años, que yo al comienzo el concepto que tenía de construir comunidad era gente que piensa igual que nosotros. Y la comunidad del Cántaro está construida con gente totalmente distinta, gente que en otros espacios somos opuestos, pero cuando estamos en la escuela buscamos lo que nos une y no lo que nos separa. Y yo creo que la gestión que logramos fue justamente trabajar con quienes jamás estarían en un lugar relacionándose al arte, que están muchas veces. Hace 2 semanas tuve una conversación con una madre que muchas veces es ponerse, yo creo que la gestión cultural también es ponerse en el lugar del otro, Sí. porque desde mi lugar también siempre tuve una mirada muy crítica y siempre fui de explotar y decir lo que pienso, pero muchas veces ponerme en el lugar del otro es también entender desde dónde viene, cuál fue su crianza. Muchas veces estamos sometidos sin darnos cuenta y tenía una conversación con una madre porque tenemos un bordado en la escuela que dice nunca más y nosotros hacemos referencia a la dictadura. Y la madre me decía, ¿por qué? Si él fue bueno, si él... Y cómo hablar desde una comunicación no violenta y no agredirle, no discutir, sino decirle, mami, si hoy estábamos haciendo esto que hoy hacemos, si tu hija hoy estaba tocando guitarra, vos y yo estaríamos presas en aquella época. Claro. Y esa mamá no entendía, me decía, no, y le digo, sí. Y es como que empezar a construir comunidad con gente que defiende posiciones total, que en otro lugar, yo personalmente, la escuela fue mi escuela, Ujú. porque me enseñó a entender y a generar conversaciones sin atacar y entender desde qué lugar estoy hablando o desde qué lugar está esa persona con ese discurso. Y yo creo que la gestión cultural que nos caracteriza mucho en la escuela es construir con gente distinta, pero vamos hilando un camino para que al final la misma persona se dé cuenta, esto no es cierto como me enseñaron o como fui sometida tantos años, puedo también pensar desde otro lugar, pero eso no sucede de un día para otro, eso es un proceso. Y yo creo que lo más rico que tiene la escuela es eso, esa comunidad tan distinta que en otros lugares somos totalmente opuestos. Yo he ido a manifestaciones donde hay mamás que están del otro lado y vos decís, estamos acá, pero en la escuela estamos juntas, pero cada una mantiene, es un proceso de Ujú. transformación social que no es de un día para otro. Claro. Y si vamos a los aprendizajes de los dos lados, si entro a aprender, ¿qué aprendo?
y si hablamos de las otras cosas que has aprendido, que ya nos diste una muy fuerte, ¿no? La escuela fue también mi escuela, ¿no? Ahí aprendí a hacer lo que hoy en día también estoy siendo. ¿Qué nos contarías? ¿Qué aprendizajes se llevan quienes pasan por allí? ¿Y qué aprendizajes has ido tú construyendo, además de esta transformación tan fuerte y que te pone en un lugar del diálogo y del aprendizaje contigo misma? Y bueno, hay muchos aprendizajes, por sobre todo entender, porque en Paraguay todavía es como que la relación del arte y la cultura está como que muy vista como espectáculo. Y nosotros tenemos la orquesta, tenemos los talleres de teatro, varios talleres que muchas veces la gente venía desde afuera a decirme, tocan la misma música hace un año. Y sí, o sea, si a una niña le empodera tocar una música, no somos un conservatorio, no somos una escuela, no somos un lugar de aprendizaje institucional, somos una escuela popular. Eso nos da libertad. Y muchas veces yo creo que hay comunidades que le tienen miedo a esa libertad, como que nosotros sí podemos romper patrones. Y para mí el aprendizaje fue darnos cuenta que lo que hacíamos era político, no política partidaria, sino Sí. es político. Por ejemplo, tenemos nuestra biblioteca. La inauguramos en el 2014. Después de la construcción de Barro, hicimos una biblioteca donde fue un proceso larguísimo para que se presten libros, porque al comienzo nadie prestaba. Y entender que muchas veces lo que hacemos es un proceso que se va a ver a largo plazo. Hoy se prestan 600 libros al año, 12 años después. Cuando empezamos era, ¿qué hacemos para que la gente preste? Porque nadie prestaba. Y yo creo que uno de los aprendizajes nuestros es, en primer lugar, entenderlo todo como un proceso. Una niña que viene a un taller de canto, que entra a la escuela mirando el piso con vergüenza y hace un taller de canto no para ser cantante, sino para que me cuestione, para que me diga, profe, yo pienso esto, y grite lo que piensa. Y ahí está el mayor resultado, no es de alguna manera romper ese modelo de que viene a ser cantante. Y hay mamás que dicen, ¿por qué nunca vamos a competir? Porque acá en Paraguay está muy instalado las academias que compiten. Y para mí un aprendizaje fue asumir que rompemos eso, que nosotros no motivamos esa competición que viene ya de una historia o de una tradición, de decir, nosotros no competimos, nosotros entendemos la escuela como un proceso de transformación, donde si un chico entra mirando el piso, una niña, y con el taller de canto, canta bien o canta mal, pero dice lo que piensa, ahí está nuestro logro, es eso. Y también de alguna manera que la gente que nos ayuda, porque tenemos organizaciones internacionales también que nos ayudan, que entiendan que el proceso no es que toque bien la guitarra, el proceso es que tenga fe en sí misma, que tenga confianza, que hable, que cuestione. A mí me encantó el año pasado, hace 2 años tenemos un centro de estudiantes, porque también costó que los jóvenes se dieran cuenta que pueden armar centros de estudiantes y tomar decisiones dentro de la escuela. Y una de estas niñas que venía al taller de canto, que no hablaba, que no decía nada, me dice, profe, este año nosotros en nuestra excursión no queremos ir a los teatros, queremos ir a un balneario. Y para mí fue así, ¿cómo no se van a ir a una? Porque hacemos a fin de año un circuito de visitas a teatros, a museos. Y me enojé tanto, pero después dije, es su decisión. O sea, es lo que queremos. No me gustó que quieran irse a un balneario, yo no estaba de acuerdo, pero digo, sí es lo que queremos generar en la escuela. Muchas veces eso va a ir en contra nuestro y es aceptar, al igual que para mí es muy dolorosa a veces, y lo digo porque construir comunidad con quienes piensan diferente fue el mayor aprendizaje que hemos tenido. Porque es fácil juntarte con lo que pensamos todo igual, pero lo difícil es cómo llegar a esa mamá, a ese papá que muchas veces es machista, que su hijo tiene que aprender a barrer, porque en la escuela todos tenemos que ayudar a limpiar el lugar, pero sin excluirle, sino que sea como que un proceso. Y muchas veces hay que ceder. A mí, por ejemplo, hay veces que escucho los repertorios de los chicos que ellos eligen que son música muy machista, que no me gusta. Pero entonces es también una conciliación en el sentido que, bueno, chicos, elijan sus temas, pero también elijamos otros temas. Hace Claro. una semana estaban cantando Virto Jara, el derecho a vivir en paz.
Y dije, ay, qué gusto, al fin eligen ellos temas, pero fue un proceso. Al comienzo cantaban Shakira, Enrique Iglesias, y ahora como que después de 3 años, sin imponerles, sin decirle esto es, sino Ujú. aceptar las diferencias y decir, bueno, en la diferencia vamos construyendo un camino y que gente de afuera nos diga cómo van a hacer una escuela popular y van a cantar Enrique Iglesias. Yo no quiero que canten eso, pero si los chicos deciden, es aceptar también acceder. Claro. Y eso fue, yo creo que es más fuerte. Hoy entiendo, porque al comienzo también yo imponía, decía, no, esa música no se canta acá. Y me di cuenta que no era el camino, que el camino más transformador es aceptar, dar la libertad, pero pedir bueno. Y es así. Hacíamos un ciclo de cine, me acuerdo, los primeros años, en el 2008, en las plazas, un ciclo de cine y poníamos Chaplin, poníamos Ladrón de Bicicleta, películas que a nosotros nos gustaban. Y los Sí. niños decían, aburrido, aburrido. Yo le decía, bueno chicos, ¿qué es lo que quieren que pongamos? Y me dice, profe, ponen a Rocky para que venga mi papá. Y yo, Rocky, nosotros ponemos Rocky. Y le digo, bueno, vamos a poner, pero si ponemos eso, después vamos a poner otra película y se quedan igual. Dale, profe, nos quedamos. Y fue construir ese proceso. Hoy me río, pero en aquel momento para mí era, ¿cómo vamos a poner nosotros ese tipo de película? Pero es también escuchar a los demás. Y Claro, eso y para también como empezar desde el terreno del otro, ¿no? sí. Y cuesta, Caminando juntos, porque si no, no hay comunicación. sí, y cuesta, te digo, a mí desde mi lugar donde yo estuve me costó muchísimo y muchas veces fui y de alguna manera fue desaprender también esa imposición, porque a mí también se me impuso que Bellas Artes era el único camino. No, había muchísimas formas de llegar al arte. Y tal vez la obra maestra de una niña o de un niño no es dedicarse al arte 100%, sino ganar confianza en sí mismo por medio del arte. Y eso para nosotros es fundamental. O sea, para nosotros hoy, 18 años después, porque no terminé de contar la historia, pero así rapidito, terminamos la primera construcción, que fue la construcción de barro. Luego hicimos la biblioteca, que es un mundo aparte, es también romper el modelo de biblioteca aburrida, la biblioteca que necesita hacerse silencio. Nuestra biblioteca es una biblioteca viva, una biblioteca que sirve de sala de meditación, a veces se convierte en consultorio psicológico, a veces se convierte en biblioteca, o sea, siempre nosotros nos adaptamos a la realidad local y siempre trabajamos desde lo local. Algo que en Paraguay pasa mucho, que Areguano es la capital, Asunción es la capital, y salen mandatos de Asunción para las ciudades del interior. Y es una manera para nosotros de alguna manera de colonizar, una Sí. manera de decir, esto hay que hacer en esas ciudades, cuando no. Celio Turino, a mí me encanta el programa Punto Cultura que nació también en Brasil, fue que apoyemos lo que ya están haciendo Claro. desde el lugar. O sea, en Areguá es arcilla, construimos de barro porque los artesanos manejan. Hay otras ciudades donde es la piedra, bueno, construyan de piedra, o sea, cada territorio tiene su particularidad y muchas veces hay que desaprender también esos aprendizajes que traemos sin darnos cuenta con nosotros mismos como gestores. Y yo siempre cuento, para mí la escuela fue también, la gestión de la escuela fue una escuela, aprendí muchísimo, siempre fue un probar, un prueba y error, pero siempre nos mantuvimos, los procesos mantenemos. Con 2 chicos o 3 chicos mantenemos los procesos hasta que eso va generando más comunidad, más participación. Y realmente lo que queremos es eso, la participación auténtica, aunque muchas veces esa participación va en contra de lo que nosotros pensamos, pero es una forma de aprender a dialogar. Y la escuela hoy tiene un segundo local, no conté, pero hace 2 años nos quedó chico nuestra escuela, ya en ese primer terreno que habíamos comprado ya no pudimos, ya no entramos, somos casi 300 familias, que hace 2 años empezamos a pagar a cuota unos terrenos al lado de la nuestra y nuevamente a construir de barro, porque es un elemento que ya nos caracteriza, ya es nuestro, el barro, y es una forma también de decir que la construcción en comunidad, la construcción en barro, con los materiales sanos, locales, es parte de nuestra comunicación como organización comunitaria. Y también en estos años aprendimos a incidir en políticas públicas, porque siempre dijimos nosotros, el cántaro es la semilla de muchas otras semillas, de experiencias en Bolivia, de experiencias. Estuvimos en México, conocimos
Más Música Menos Bala, una organización, conocimos los semilleros, o sea, el cántaro también absorbe todas las otras experiencias que fue conociendo desde que descubrió también el movimiento de cultura viva, y nosotros también ser esa semilla que alguna vez fuimos de otros, como con Paraguay, compartir experiencia con otras iniciativas que están también en todo el territorio de Paraguay y que necesitan ese empujón, como nosotros lo tuvimos. Entonces también replicar esta experiencia y que haya más escuelas populares por toda Latinoamérica, por todo el Paraguay. En Paraguay nuestro presupuesto de cultura es 0,03, o sea, la cultura no es una prioridad. Entonces también hace unos años nos dimos cuenta que hacíamos una micropolítica y empezamos a organizarnos. Tenemos un colectivo de Cultura Viva Paraguay donde nos estamos organizando porque uno puede trabajar en su territorio, pero si quiere seguir creciendo y que haya más políticas públicas que nos avalen, nos acompañen, la organización es fundamental. Y salir un poco de nuestra zona, de nuestro territorio, y juntarnos con otros territorios a ver cómo están, qué están haciendo, qué aprendizaje tienen ellos que podemos tener nosotros y viceversa. Entonces yo creo que la gestión que hacemos es como que esa gestión cultural comunitaria, que es compartir, desaprender. Desaprendemos muchísimas prácticas que se nos fueron impuestas sin darnos cuenta, pero sobre todo como la gestión cultural como restauración. Yo creo que esa niña ignorante que alguna vez fui, se sanó por completo, no por lo que él recibió en aquel momento, sino por lo que hoy esas niñas somos muchas niñas. Yo cuando veo a una niña en la escuela con su instrumento empoderada, con su libro, con tanto entusiasmo y sabiendo sus derechos, eso también es algo que nosotros hablamos mucho en la escuela, los derechos que tenemos, las obligaciones que tiene el gobierno, cómo funciona el municipio, cuál es el rol de nuestro intendente, cuánto presupuesto se invierte en educación. Es también hacer cultura y es transversal a todos los talleres que tenemos, hablar de nuestros derechos y cuestionarnos también nosotros, porque en Paraguay está muy precarizado toda la gestión cultural y cómo nosotros también podemos ser coherentes con nuestra práctica, porque le enseñamos a nuestros estudiantes cuántas horas laborales tienen que tener, cuál es el seguro médico que le deben dar, y nosotros como escuela visionamos también generar esos derechos laborales, porque somos un equipo de 11 personas, donde 8 son personas que reciben un salario, pero el resto somos voluntarios. Entonces también nos cuestionamos cómo hablamos de derechos, de mandar derechos, y nosotros como escuela, económicamente hoy no podemos asumir mucho, pero también cómo podemos lograrlo y cómo podemos convertirlo en una escuela autosuficiente. Hoy la escuela genera jabones, genera cerámica para vender, generamos también formas de automantenernos porque queremos algún día, no lo digo hoy, depender 100% de nosotros mismos. Y eso nos va a dar mucha más libertad. Y pues muy inspirador. Yo estoy así encantada. Qué No, maravilla, joven, qué maravilla de proyecto, qué belleza. No sé si cerramos con esta idea de la libertad que ya me dejó así toda conmovida, o si quieres agregar algo. Yo creo que nos has contado con profundidad y belleza lo que ha sido estos más de 18 años construyendo un territorio cultural donde es posible soñar y ser y tener confianza y sanarse y estar con otros, ¿no? Construir comunidad. No sé con qué quisieras cerrar, redondear este viaje que hemos tenido contigo. Bueno, nada, sería hermoso que quienes saben más, hay una película que se llama Voces de Barro, que cuenta un poco nuestra historia. Está en YouTube, que es la calle como espacio de construcción, la casa alquilada y lo último que fue la bioconstrucción. Pero para mí, si tuviera que resumir algo ahora con estos 18 años, fue que para nosotros fue importante de alguna manera asumir que lo que hacíamos era político, que no podíamos estar como escuela divorciados de la realidad social del territorio, que muchas veces por más que nos exponíamos, decir lo que pensábamos como comunidad, quitar comunicados,
ser coherentes con nuestra propia práctica, porque si hablamos de libertad con nuestros estudiantes, si hablamos de denunciar lo injusto, porque siempre decimos en la escuela, tal vez un chico te puede tocar 3 canciones y con eso está bien, pero que un chico del cántaro sea incapaz de quedarse callado si ve una injusticia, eso es lo más importante para nosotros, que sean incapaces de quedar en silencio, y es lo que siempre le tratamos de alguna manera de sembrar, y eso como institución, como escuela popular, también nosotros ser coherente con eso que de alguna manera compartimos como aprendizaje. Paraguay es un país con muchas injusticias, no hay una reforma agraria, la dictadura, por más que se fue, sigue muy presente, tenemos un gobierno que no nos, de alguna manera, está hace 70 años en el poder el mismo partido. Entonces, yo creo que el aprendizaje es ser coherente con lo que tratamos de incentivar en los chicos, en los jóvenes, en los abuelos, en las abuelas, y, y hacer, o sea, siempre cuento a mí, si bien me sirvió la formación en Europa y estoy muy agradecida, la verdadera escuela yo creo que fue mi comunidad, la que me enseñó, nos enseñó a todo el equipo que formamos en la escuela cómo construir eso, cómo hacerlo juntos y aceptar que hay veces que nos equivocamos, pero la comunidad es eso, es dispersa, diferente, y es lindo construir y ser consciente que construimos comunidad con quienes piensan totalmente diferente. Es parte. Ay, Joe, qué maravilla. Aprenderemos coherencia, seguiremos en lo político, haciendo gestión cultural. Todos juntitos y juntitas. Me da muchísimo gusto haber conocido esta historia. Veremos Voces de Barro sin ninguna duda. La buscaré en YouTube y la dejaré en la descripción de la entrevista, Joe, y ya sabes, aquí en México siempre tendrás un espacio y un lugar con nosotros. Y muchísimas gracias en nombre de los astrolabios y las astrolabias por este tiempo. Muchas gracias. Estamos en contacto. Gracias. Terminamos otro jueves de gestión cultural con nuestras conversaciones.